Quiero que sea más de constra. Ya empezamos mal. Ya. Los 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Pero Ángel. necesito hacer esto de hablar sobre el síndrome de Angelman, hablar sobre Tiki, sobre todo porque mi hermana en 6 días está por cumplir 29 años. Y en estos días conversaba con mi mamá y le preguntaba si ella había imaginado cómo sería la vida de mi hermana cuando tuviese 30, que bueno, en verdad cumple 29, pero está a nada de cumplir 30. Y ella me decía que no tenía ni idea, que ella no pensaba en eso, que simplemente, de hecho, rememoró el momento en el que Tiki, estando bebé, nos dieron un primer diagnóstico en el que dijeron que iba a estar postrada en una cama durante mucho tiempo, que no iba a poder desarrollar músculo, que no iba a poder caminar, que no iba a poder hacer absolutamente nada. Y, y yo le pregunto a mi mamá en esa videollamada, le digo, ajá, ¿y qué pensaste en ese momento? Y me dijo que no, que eso no podía ser así, que tenía que existir una solución, una vía alternativa. Y le dije, me quedé escuchando y dije, ok. Y me dijo, y bueno, y por eso empezamos con el montón de tratamientos. Y a ver, yo le llevo a mi hermana 4 años, pero yo puedo recordar fácilmente desde mis 6 7 años hasta los 12 la cantidad de tratamientos loquísimos a los que sometimos a mi hermana en la búsqueda de hacer que ese diagnóstico no fuera cierto. Es así como mi hermana estuvo en terapias ocupacionales, en terapia de lenguaje, eh, cualquier cantidad de medicina alternativa a las que mis papás tocaron la puerta y claro, lo que le hacían a ella también nos los hacíamos nosotros mismos. Y lo más bonito de todo este proceso es que mi hermana logró caminar. Que bueno, en verdad ese primer diagnóstico que ellos nos dieron, que fue hace mucho tiempo, no se compara con el último que nos dieron cuando mi hermana cumplió, creo que 20 años, más o menos. Más o menos entre los 20 y 21 años de mi hermana, finalmente dimos con el síndrome de Angelman, que ya voy a explicar en qué consiste. Es una enfermedad genética que afecta al desarrollo del cerebro y del cuerpo. Mi hermana tiene las manos muy pequeñas, los pies también muy pequeños. eh, Desde muy temprana edad presentó, desde los 6 años, si mal no recuerdo, presentó convulsiones y es de los síntomas más marcados en niños con síndrome de Angelman. Tienen un severo retraso en el desarrollo, no hablan o los vocablos con los que se comunican son muy limitados. De hecho, mi hermana solo dice mamá, mamá, mamá o papá, papá, papá. Son los únicos dos vocablos que ella maneja. Pero sí, de alguna forma consigue desarrollar su propio lenguaje para hacerse entender. Y lo que puede expresar es mucho menor a lo que puede comprender. O sea, su capacidad de comprensiva es mucho mayor de la que puede hablar. Eh, Tenemos otras cosas aquí que es como risa inmotivada. De hecho, suelen decir que siempre tienen como una apariencia feliz y es cierto. Hipermotricidad, marcha espasmódica, microcefalia. Algunos presentan el tamaño del cráneo muy chico cuando están recién nacidos. Eh, la esperanza de vida es aparentemente normal, aunque nunca se alcanza un total de autonomía. Claro, justamente quiero hablar de lo que significa para una familia tener una persona con discapacidad, sobre todo porque no, en estos niños que dependiendo creo que del desarrollo que puedan tener y de la paciencia de los padres y de la entrega, pueden desarrollar habilidades y hay otras que se ven muy limitadas. Y eso significa que la familia se ve también afectada por esta falta de autonomía de este miembro, que en este caso, pues es mi hermana. En el caso de mi familia, mis padres están separados y mi mamá es quien carga con mi hermana porque, bueno, ahora en este momento nos separan más de 7.000 kilómetros de distancia y, y es mi madre quien carga con mi hermana mañana, tarde y noche. Y estando aquí yo en Uruguay,
tuve y he tenido la oportunidad de conversar con otras familias que tienen también niños con síndrome de Angelman que comparten las mismas situaciones o, digamos, vicisitudes del hecho de tener un niño con síndrome de Angelman. Hay madres que no cuentan con el apoyo del padre. Entonces, la red de apoyo se vuelve complicada porque no todos comprenden ni saben cómo relacionarse con un niño que tiene esta falta de autonomía. Por ejemplo, a mi hermana hay que bañarla, hay que llevarla al baño. Ella controla los esfínteres, pero no sabe secarse, no sabe limpiarse. Su capacidad motriz, su capacidad motriz fina es tan escasa que, bueno, por ejemplo, desabotonarse un botón son cosas que no puede. Meter algo, no sé, un hilo en un huequito tampoco. eh, Apretar botones a veces puede ser complicado para ella. Comer puede, sí, una forma tosca, pero lo hace. Ella puede tomar el tenedor, la cuchara y comer. Em, Tienen problemas con el sueño también. Correr, mi hermana no sabe correr, sabe caminar, pero la forma en la que ella camina es muy nerviosa porque tiene como a veces falta de equilibrio, no es tan ducha caminando, digamos. Hay niños que con Angelman que sí logran incluso correr, aunque igual tienen como este problema del equilibrio. Em, Así que hablar del síndrome de Angelman es hablar también que detrás del niño hay una familia que se compone y se ve sumamente afectada por l- la falta de autonomía de este ser humano, que finalmente termina dependiendo de una persona que en este caso, hablando de mi familia, es mi madre. Y hablando, retomando de nuevo el tema de los 29 años de mi hermana, pensar en la situación de mi mamá me hace analizar que mi mamá es como, mi hermana es como una empresa con la que mi mamá siempre ha trabajado. Y esto yo se lo comentaba a mi mamá en esa videollamada y ella me decía, claro, pero en esta empresa no me pagan, no tengo vacaciones. Imagínate que a nosotros, los millennials, nos puede a veces incomodar saber que existe una persona que estuvo 30, 40 años trabajando en una misma empresa y que logró hacer carrera ahí. Pensar en que mi mamá tiene 29 años a cargo de mi hermana, sin descanso. Claro que los primeros años de vida fueron compartidos con mi papá, o sea, la composición familiar era otra, sí, pero eso no quita que mi mamá siempre ha estado ahí, o sea, ser madre es un trabajo de tiempo completo y cuando se trata de tener un niño con discapacidad, es casi que un trabajo de toda la vida. Y estas son las preguntas que a veces me hago y que a veces son cosas que hablamos entre nosotras. Cuando no esté mamá y no esté papá, ¿quién va a estar? Voy a estar yo. Porque, a ver, somos un núcleo de tres personas, mamá, papá, Tiki y yo. Y mi papá, bueno, sus cositas, para no entrar en mayores detalles, ¿no? Pero la que siempre está y ha estado es mi mamá. Y cuando yo estaba con ella, ese cuidado nos lo compartíamos. Entonces me parece ahora más bravo aún saber que mi hermana ya va a cumplir 30 años y además lo que eso me hace pensar, la relación con mi hermana creo que siempre ha sido de la misma forma porque ella no deja de ser una niña. ¿Sabes? Cuando estaba pequeña y era recién nacida, yo entendía sus limitaciones. Cuando quizás ya estaba un poco más grande, para mí ella seguía siendo una bebé. Y en este punto en el que ella tiene casi 29 y yo estoy por cumplir 33, si bien ella luce más grande y entiende un montón de cosas más y cada día aprende cosas nuevas, que eso es, me parece fascinante y me llena de ternura y también me exploto de amor, eh, en el fondo la esencia siempre sigue siendo la misma. Y ahora que la pienso en casi 30 años, digo, wow,
¿Sabes? No sé, las hermanas, una que tiene 30 y algo y la otra tiene 28, como que de repente ya están, una está por casarse o ya se están casando, o tienen vida de pareja, o capaz una está en contra del sistema y lo que hace es viajar por el mundo. Como que eh, a veces me voy pensando en el montón de realidades alternas que pudieron pasar, pero no pasaron, porque un gen en el ADN de mi hermana estuvo un poco defectuoso y nos regaló la oportunidad, la dicha de entregarnos un ángel a mi Tiki, que con su síndrome de Angelman y con todas sus limitaciones, siempre voy a decir que ha sido una maestra de vida, una maestra del amor para todos nosotros. Pero a veces me gusta como pensar en esas realidades alternas y decir, bueno, ¿qué le hubiese gustado a Tiki, no? Mi mamá y yo siempre bromeamos y decimos que Tiki no hubiese estudiado porque es demasiado bochinchera y floja. O sea, dentro de todo como que hay cosas en su personalidad que uno las ve y dice, bueno, capaz que lo puedes extrapolar y dices, no, o sea, sería demasiado floja. Capaz que sería muy rumbera porque le encanta el bochinche, y probablemente habría sido lo opuesto a mí en ese sentido. Y ese tipo de conversaciones con mi mamá a veces me gustan mucho, son muy divertidas y, y como que fantaseamos un poco con eso, ¿no? Pero bueno, finalmente la realidad es que somos tres en esos momentos, que Tiki a diario aprende mucho, porque si algo tienes como que la capacidad cognitiva puede ser limitada, pero tiene la capacidad de aprender y de comprender. O sea, mi mamá le explica un montón de cosas a diario. Y si bien su cerebro no retiene el 100% de esa información en el día uno, por repetición y por efecto compuesto, a los 15 20 días, incluso a los 3, o sea, dependiendo del tipo de información que sea, Tiki es capaz de integrarlo y bueno, aprovecharlo para, para que nosotros seamos capaces de celebrar con ella su logro y que ella misma también celebre lo que ha sido capaz de aprender y de fortalecer sus habilidades motoras, motrices, del habla, de todo. Nada, decir que el síndrome de Angelman se celebra los 15 de febrero para generar conciencia y que aquí en Uruguay existen muchas familias, existen también muchas historias, unas más duras que otras por el hecho de tener una persona con discapacidad. Y nada, saber que a veces no tenemos las soluciones ni las herramientas para ayudarnos entre todos, pero reunirnos, conversar y saber que no somos los únicos que pasamos por ese tipo de experiencias hace que uno no se sienta tan solo, que uno se pueda sentir escuchado y, y que de repente pueda extenderse una mano amiga para brindar algún tipo de herramienta, de solución, de esperanza. Nada, eso, me fui, pero bueno, quédense con que los 15 de febrero se celebra el síndrome de Angelman, ya saben lo que es el síndrome de Angelman, ya saben que mi hermana tiene síndrome de Angelman y, y nada, rieguen la voz porque es una enfermedad demasiado rara, que no se conoce mucho, que por ende no se investiga y que por ende no se invierte en una posible cura o en posibles soluciones para sus problemas del habla, por ejemplo. Ah, Tomás.